Tenemos para contarte una historia que es maravillosa. Hemos hablado aquí de Mama Antula, esta figura notable de nuestro país, que entre muchas cuestiones, pero fundamentalmente gracias al trabajo de dos periodistas argentinas, ha tenido una visibilidad muy notable a partir de lo que ocurrió en la última Feria del Libro. Y en definitiva, gracias a todo esto, puede ser que nuestro país tenga la primera santa. Hemos hablado con el obispo de la iglesia donde está la imagen de Mama Antula, aquí en Cruz del Eje, pero tenemos que decirlo, era mucho más además de lo que implica su figura en la iglesia. Tenemos que presentar a nuestras entrevistadas, pero además felicitarlas, porque acaban de ser distinguidas como personalidades destacadas de la cultura de la ciudad de Buenos Aires. Son Nuncia Locatelli y Cintia Suárez. Hola, bienvenidas, buenas tardes. Buenas tardes a las dos, ¿cómo están? Buenas tardes, Pablo y Marina, ¿cómo están? Bien, bien. Yo les pregunto, porque ustedes comparten la mirada periodística, cuando yo llegué al tema, en buena parte por ustedes, uno se empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué recién ahora? Un personaje tan fuerte, tan increíble, con esa lucha tan maravillosa, y que recién vea luz esto ahora, es increíble. Gracias a ustedes, además. Gracias, bueno, por esta nota, por el espacio en justamente en la provincia de Córdoba, ¿no? Donde Mama Antula permaneció durante 2 años. Y bueno, evidentemente es el tiempo de ella, es el tiempo en el que su mensaje entra también en vigencia, porque es una mujer realmente empoderada. Nosotras la titulamos en el Buenos Aires colonial, pero se puede decir para toda la Argentina y para todo el mundo, ¿no? Porque justamente nos trae esta idea de esperanza, esta idea de una mujer emprendedora, una mujer que llevó adelante una misión prohibida, si se quiere, tras la expulsión de los jesuitas, y que se ocupó de los más olvidados, de los más, ocultados en una sociedad colonial que sabemos que fue demasiado oscura también, y una Mama Antula que no solo en el mérito de ser una santa, una futura santa, sino también, por ejemplo, la primera escritora rioplatense. Bien. Bueno, ¿quieren contarnos sobre esa misión casi secreta, oculta que tenía ella? ¿Que tuvo? Bueno, Mama Antula la colocamos en la época colonial. Nació en el 1730 en Santiago del Estero. Y ahí estaban los jesuitas, tenían la reducción jesuita muy grande, muy importante. Y los jesuitas fueron expulsados del territorio de la actual Argentina en el 1767. Entonces, ahí tuvo un gran problema porque dejaron un vacío espiritual, pero también práctico de la vida cotidiana, que no se podía reemplazar, ninguna otra orden religiosa podía hacer lo que hicieron los jesuitas en los años que permanecieron en el Virreinato de Río de la Plata y después inicialmente en el Virreinato del Perú. Y Mama Antula, a los 15 años, había dejado su familia para acercarse al beaterio de los jesuitas, que era un lugar donde se cuidaban las mujeres que eran rechazadas por la sociedad y también donde se trataban mujeres que eran divorciadas, porque en aquella época no era permitido la separación entre los cónyuges, y también mujeres criminales, prostitutas, que habían huérfanas y bueno, de todo un poco. Y de ahí el beaterio se ocupaba de esas cosas y Mama Antula decidió dedicarse a ellos primariamente. Pero cuando, repito, se fueron los jesuitas echados, expulsados, ella decidió tomar mando y seguir con el mandato de los jesuitas, seguir con ese mandato tan importante. Pero una cosa que hay que decir que era prohibido, la palabra jesuita prohibido. Y el rey Carlos III y también el Papa Clemente XIV claramente prohibieron celebrar la fiesta de San Ignacio de Loyola, seguir con los ejercicios espirituales, y cosa que ella, al contrario, decidió llevar adelante muchos años. Era una mujer realmente rebelde, pero con una rebeldía buena, creativa, de gran acción.
Bueno, pero también hay otra parte de la historia, además, como si esto fuera poco. Bueno, tuvo mucho que ver con nuestro santo, con el cura Brochero, que también practicaba los ejercicios espirituales de los jesuitas, pero además tuvo una preponderancia muy importante en el 25 de mayo. Se escribía con los revolucionarios del 25 de mayo. Una mujer, casi podríamos decir que es la primera mujer que manejó la ciencia política en el nacimiento de nuestro país. Es realmente muy fuerte todo eso. Era realmente una mujer política. Ella, si bien bueno, no vivió hasta el 1810, sino que falleció en 1790, ya estuvo en contacto con Cornelio Saavedra, que en ese momento era funcionario del Cabildo y que le ayudó con las gestiones para la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, que está ubicada acá en Buenos Aires. También Alberti fue un capellán de la Santa Casa. Además, sus padres, los Alberti, donaron parte de los terrenos donde Mamantula pudo construir la casa, que es la obra material que al día de hoy se puede visitar, ¿no? Entonces, Uriarte también. Uriarte de Santiago del Estero, de Loreto, todas personas que no solo estaban en contacto, sino que de algún modo la admiraban, ¿no? En las cartas que pudimos recabar el año pasado en el Archivo de Estado de Roma, nos encontramos bueno, muchas sorpresas y justamente como los testimonios que veían en la época. Estos cabildantes como Uriarte resaltaba que en esa casa, en la casa de Mamantula, pasaban cosas de lo común. Y bueno, fue tan importante esta mujer que en el pleno siglo XVIII pasó de ser una mujer rechazada en Buenos Aires a una mujer de consulta, como un oráculo. Entonces, llama la atención justamente la ausencia de la historia que haya sido, bueno, ocultada, pero, bueno, se ve que es el tiempo de ella y el tiempo en el que quiere que se luzca. Bueno, les quiero consultar porque se encamina a ser la primera santa, se le adjudica un milagro. ¿Quieren contarnos ese aspecto también? Bueno, hay un milagro que sucedió en el 1904 de una monja que pertenece al grupo religioso que siguió la muerte de Mamantula, y tuvo un problema de diverticulitis y, bueno, además una sepsis general del cuerpo y estaba desahuciada por los médicos. Pero las otras hermanas decidieron rezarle a Mamantula, invocar la sanación de la rosa vanina, y después de muy pocos días la hermana volvió a sus funciones naturales del cuerpo y al final, en unas semanas, volvió a tener su salud perfecta. Y es un caso claramente inexplicable desde el punto de vista científico. Por eso que se eligió ese caso para presentar a la Comisión de la Causa de los Santos. Y fue aprobado como hecho inexplicable por la ciencia, porque se reunió una comisión de médicos que dio esta sentencia. Y en Vaticano, lo que no es explicable por la ciencia es un milagro. Entonces, eso es y ahora está en estudio un ulterior milagro que permitiría a Mamantula muy pronto, pensamos, ser declarada santa. La primera santa argentina mujer. Bueno, todo un enorme desafío. Estamos hablando de la primera escritora, casi la primera mujer que por aquí dominó las artes de la política. Pero además el hecho, es bueno explicar esto, que le digan Mama o Mamá Antula, su nombre era Antonia, pero era porque desde un lugar de mucho cariño, mucho afecto que le tenían, ¿no? Sí, es una locución del quichua, que bueno, que es una lengua vernácula en Santiago del Estero. Y bueno, ese nombre le vino justamente por este rol materno que ella
ocupaba en esa sociedad que había sido despojada de los jesuitas, en esa sociedad en donde había un vacío muy grande a nivel espiritual y social. Entonces los indios, los negros, los esclavos, que era parte de la realidad colonial, la empezaron a llamar Mama, y Antula porque es el nombre que en el quichua se llama Las Antonias. Entonces, de ahí ascendió ese nombre que al día de hoy, se lo sigue recordando así. Bien. Una maravilla por donde se lo mire. Enorme el trabajo que han realizado, sí. No solamente por la publicación, por lo artístico, sino además por darle visibilidad a la vida de esta mujer, ¿no? Así es. Bueno, me encantaría preguntarles a las dos cómo llegan, ¿no?, a esta investigación, qué las motoriza, si quieren brevemente contarnos esa parte de la historia que tiene que ver con ustedes y Mama Antula. Sí, son los diseños de Dios, dirían lo que son muy creyentes. Nosotros podemos decir que es una coincidencia que puede tener algunas explicaciones inexplicables, porque yo vengo de Italia, hace 10 años que vivo en Argentina. Cintia vino de Santiago del Estero, vino a vivir a mi capital, de donde estamos hablando en ese momento. Y nos encontramos en la casa de unas personas que estaban hablando de Mama Antula. Y después nos encontramos en la basílica donde descansan los restos de Mama Antula. De ahí empezamos a conocernos, a hablar sobre ella, y se profundizó siempre más la charla sobre Mama Antula, también nuestra amistad. Pensamos que había llegado el momento para escribir algo, pero no pensábamos tanto un libro, un opúsculo para que ella pueda ser un poquito más conocida. Mientras que decidimos y nos ofrecieron hacer un primer libro y que después quiso ir más adelante, se presentaron más documentos, la investigación siguió y siempre más adelante, como una fuerza que quiere llevarte un poquito siempre más allá, hacerte descubrir de a poco algo un poco inexplicable también, como encontramos en Roma el año pasado, 300 documentos manuscritos, que no solo de la Mama Antula, pero también de Ambrosio Funes, que es de sus pagos, ¿no? Sí, los claro. pagos de usted. Y manuscrito por él, fue realmente una gran emoción encontrar en Roma, en mis pagos, lo que a ustedes le pertenece. Claro. Y de ahí pudimos analizar bien, volver a leer esas cartas y encontrar también un poco de hongos del tiempo, el polvo, un poco gastados, pero eran bastante en buen estado porque se ve que no fueron consultadas. Y entonces fue realmente un gran hallazgo que permitieron hacer ese nuevo libro de la legislatura porteña, que es de distribución gratuita. Y si los televidentes quieren leer esos libros, pueden escribir directamente a la legislatura porteña, al legislador Facundo del Gaiso, y pedir el libro, y seguramente encontrarán una forma para que se lo mande o se encuentre, porque es una linda historia con la parte nueva de lo que se encontró, que agrega más datos de la historia, más rica la historia de Mama Antula, que ya es riquísima para mí. Sí, claro, sí, claro. Y además hay que decirlo, bueno, lo decíamos recién, en Cruz del Eje la han entronizado días atrás y allí se le rinde culto de una manera, muy sentida, además por esta relación tan próxima con nuestro cura Brochero. Gracias a las dos, ha sido un placer. Gracias, Cintia y Nuncia, han sido muy amables con nosotros. Gracias a ustedes, gracias. Gracias.